Sí, hermanos, muy buenos días. Vamos a comenzar también con el culto y vamos a alabar al Señor también con los himnos, y vamos a cantar el himno 108. Himno 108. Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió, y amarga muerte llena de horror, sobre una cruz Él por mí sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón, para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero y honrarle más. Mi vida toda es solo de Él, gloria a su nombre, siempre jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Amén. Verdaderamente, a partir del tiempo que nosotros conocimos este Evangelio, nuestro corazón también puede vivir en paz, con esperanza. Amén. Y verdaderamente también nuestro corazón puede avanzar tranquilamente. Ya no hay peso, ¿no es cierto? Porque la obra es de Jesucristo, ya no es nuestra obra. Entonces Él toda obra hará. Amén. Sí, hermanos, vamos a cantar otro himno, el himno 195. Himno 195. Ven, amigo, al dulce Jesús, y feliz para siempre serás, pues si tú le buscares con fe, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno amigo en Jesús hallarás.
y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela, regresa al redil, al amparo de Cristo el Señor, y en los hombros llevada serás por tan dulce y amante pastor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén. Sí, verdaderamente Jesucristo está con los brazos abiertos cada día, cada domingo, para darnos el consuelo, para darnos esperanza en el corazón. Amén. Sí, y realmente muchos en el corazón menosprecian, ¿no?, la palabra, menosprecian la guía también de la iglesia. Pero realmente nuestra vida puede ser guiada solamente por la palabra, a través de los siervos, a través de la iglesia. Vamos a cantar otro himno, el himno 468. Himno 468. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, do el creyente fiel en él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré,
grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. ¿Para cuántos de nosotros Jesucristo hizo grandes cosas en nuestra vida? Lo primero en mi vida que hizo Jesucristo fue quitarme la maldición del pecado. Y hoy por hoy, gracias a Dios también, yo puedo agradecer a Dios porque Él siempre tiene mucho cuidado de mi vida también. Y yo sé que de cada uno de ustedes también. Amén. Sí. Vamos a cantar otro himno, el himno 474. Himno 474. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Realmente a cada uno de nosotros solamente nos queda seguir el camino del Señor. Amén. No hay otro camino que pueda a nosotros también darnos esperanza. Amén. Sí. Luego de este himno vamos a invitar también al presentador, hermano Rodrigo. Vamos a cantar el himno 203. Himno 203. Alguien está a mi puerta, paciente quiere entrar, quiere morar en mi alma, todo mi ser salvar. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. De mis pecados tan negros, ¿quién me libertará? El que se encuentra a mi puerta, solo me salvará. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes,
entre mi corazón. Mi corazón yo te abro, entra, oh Salvador, mora en mi ser para siempre, sé tú mi Rey, Señor. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy, no quiero que te alejes, entra en mi corazón. Amén. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Queremos agradecer a los hermanos por la participación, gracias a Dios. Todos hemos llegado muy bien aquí a la iglesia y juntos vamos a escuchar la palabra. Amén, hermanos. También vamos a saludar a los hermanos que están conectados a través de Jerusalén Radio en Bolivia, donde nos están escuchando desde diferentes partes de Bolivia. Y también a los hermanos que están justamente ahora, ¿no?, siguiendo la transmisión a través de las redes sociales. Les invitamos a que participen aquí en la iglesia. Esta mañana voy a invitar al hermano René Calle, por favor, quien va a orar por el servicio dominical. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Oremos al Señor. Dios Padre, Señor, agradecidos una vez más porque nos brinda, nos regala este día, nos regala su gracia, su misericordia, Señor. Y dentro de la iglesia podemos entender está el resguardo, la protección, la guía y dirección, Señor. En este día nos permita su siervo, su palabra, Señor, para nutrir el corazón, para difundir el Evangelio, Señor, y para también despertar en cada uno de nosotros, Señor, su voluntad. Solo por su palabra, Señor, pueden funcionar todas las cosas, sabemos bien, y así Dios, el poder de su palabra pueda actuar en cada uno personalmente, Señor, y así su voluntad pueda manifestarse cada día, Señor. Se avecinan muchos eventos, Señor, actividades, y usted pueda respaldar con su santa presencia, Señor. Así rogamos y encomendamos este culto y damos gracias orando en el santo nombre de su Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo están, hermanos, esta mañana? ¿Frío? Sí, hace un poco de frío, ¿no? Sí, hermanos, por eso, hermanos, les invito aquí a pasar adelante. Juntos vamos a calentarnos más. Aquí hay varios asientos disponibles, ¿sí? Los hermanos que están en la parte de atrás pueden pasar aquí adelante. También vamos a, por favor, apagar nuestros celulares o ponerlos en modo silencio, ¿sí? Esto para no causar interrupción durante la prédica. Entre los hermanos, esta mañana, ¿quién desea compartir su testimonio, glorificar el nombre de Dios? Quien desea compartir su testimonio puede pasar libremente. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Yo soy el hermano Ricardo y estoy agradecido a Dios como está trabajando en mi vida, ¿no? Por la gracia de Dios me han nombrado guía de la zona 22 y de verdad yo estoy agradecido a Dios como me permite este cargo, ¿no? Aunque yo, de verdad yo con este cargo yo siento que Dios me está acobijando más, ¿no? Me pone más, estar más cerca de la iglesia, más cerca de Dios, ¿no? Y de verdad siento que Dios tiene interés en mi vida porque me está guardando de alguna forma, ¿no? Yo, la verdad, yo he recibido la salvación en el 2007 y
ya mucho tiempo, ¿no? Y yo también, estando aquí en la iglesia, vivía ligeramente también, o sea, sin responsabilidad, sin solamente, incluso ya me estaba acostumbrando solamente a venir solamente domingos, pero Dios tiene misericordia en mi vida, ¿no? Y siento que me ha dado también nuevas fuerzas para asistir a la iglesia, para escuchar la palabra, y ha surgido en mí también interés de escuchar al siervo, ¿no? Cómo él está compartiendo, y la palabra que comparte a mi vida me da fuerza, me da esperanza, me da alegría, y de verdad que soy muy feliz de esa parte, ¿no? Y ahora con esto también me da un poco de peso también, ¿no? Porque yo vivo ¿qué es esta zona? No, en Santa Rosa Grande vivo, pero me han dado para ser guía en la zona de Pampajasi y todo lo que compone Villa Salomé y todo eso, ¿no? Entonces para mí, yo me hubiera gustado quedarme en mi zona, ¿no? Y hacer las reuniones en mi casa, pero yo no tengo casa en Pampajasi, ¿no? Entonces para mí es un poco difícil. Y la primera reunión que hemos tenido este viernes pasado, aunque a los miembros les he dicho, ¿no? Somos como unos 4 miembros así activos, y gracias al hermano también, el domingo pasado le dije que tenemos esta reunión, que soy el nuevo guía y quisiera que si podemos hacer en su domicilio, le dije al hermano, y él también, bueno, al principio ha aceptado, pero tampoco yo no conozco Pampajasi, ¿no? No conozco, y para mí es una ciudad nueva, primera vez que voy, y de verdad, así quedando, ¿no? Que el día viernes vamos a hacer en su domicilio, pero ya pasando los días, ya acercándose por el día de la reunión, yo quería confirmar, ¿no? Y llamo a su celular y no me contesta, ¿no? Está apagado. Y yo he dicho, ¿qué ha pasado? Al día siguiente voy a llamar, y también le llamo y sonaba, pero nadie me contestaba, o otro número me han dado, me he equivocado, todo tipo de pensamientos me surgían. Y después al último no contestaba, sonaba, y después estaba a modo en espera, así. Entonces yo he dicho, ay no. Y también a la hermana Lucía, que ella también es de la zona, le decía, ¿no? Le insinuaba para que se realice la reunión en su casa. Le insinuaba, le decía que el hermano no me contesta, así no nos responde, y quería para confirmar, y me dice que ahora tampoco no podemos hacer en mi casa, y así, ¿no? Entonces yo decía, ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y no, pues ya, yo he dicho, bueno, también la iglesia me ha enseñado a avanzar, ¿no? Avanzar, y he dicho, ya, si no, por último, un restaurante, entramos y ahí compartimos, y decía, pero avanzar, ¿no? Avanzar, y también yo le decía a la hermana, ¿no? Bueno, si fracasamos, no hay problema, ¿no? Porque en la iglesia el pastor también hace los eventos para fracasar. Entonces, si nosotros fracasamos, si yo fracaso, no hay reunión, no nos reunimos, no hay nada, entonces no hay problema, le decía. Y sí, avanzaremos, me decía. Entonces, al grupo que he creado mandaba la dirección donde habíamos coordinado con el hermano. Y así, ¿no? Así yo ya el día viernes también en mi trabajo surgían problemas, y yo, ¿por qué salen tantos problemas? Pero apoyándome en la iglesia, que siempre me dicen, ¿no? Todos los problemas que surjan, Dios va a trabajar. No tengo que esforzarme yo, no tengo que procurar yo, sino es dejar que Dios trabaje.
y así, ¿no? Así yo ya dejaba, ya. Si fracaso, no hay problema. Entonces, así también se solucionaba los problemas en mi trabajo. Una nota, teníamos un plazo el día, este viernes era el último plazo, y yo también he cometido el error, yo he hecho la nota y he puesto solicitando plazo 10 en literal y en numeral 15. También eso ha sido mi error y me han hecho llamar y la MAE tenía que firmar y yo estaba así triste y me han hecho llamar, he corregido, pensé que me iban a llamar la atención, pero milagrosamente todos mis jefes lo han firmado su visto bueno y la MAE también me ha dicho, ¿tú eres Ricardo Monroy? Sí, licenciada. Ah, ¿tú eres el que aprueba mis permisos? Me dice. Y se ríe, ¿no? Y yo le digo, no, licenciada, no apruebo, solo recepciono. Y así me lo ha firmado y no ha habido ningún problema, no me han llamado la atención, todo lo que me imaginaba yo, hasta llamada de atención escrita esperaba. Pero gracias a Dios se ha solucionado, ese día he salido de mi trabajo, hemos ido ya con mi esposa, me he encontrado y en dirección al domicilio del hermano. Aunque al principio no llegábamos, no buscábamos, encontrábamos y era difícil, pero gracias a Dios hemos podido llegar y nos hemos podido reunir, aunque solamente el hermano, mi esposa y yo estábamos, pero de verdad me daba a mí una alegría única, ¿no? Compartiendo la palabra, alabando a nuestro Dios. Y de verdad que yo estoy muy agradecido a Dios porque me permite todas estas situaciones y también veo la obra de Dios, ¿no? Veo la obra de Dios y también veo que Pampajasi es una zona muy grande y donde muchos necesitan el evangelio, que conozcan, ¿no? Que reciban la salvación. Y de verdad yo estoy agradecido al hermano, estoy agradecido a la iglesia, estoy agradecido al siervo, ¿no? Y todo lo que compone. De verdad quiero leer un versículo, Génesis, aunque no se me ha pasado tiempo. Génesis 33, el versículo 1, el 17 mejor. Génesis 33, 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabaña para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Y también por la gracia de Dios, también ayer el pastor ha visitado a mi hogar, ¿no? El matrimonio del pastor Andrés ha llegado a mi casa y de verdad compartir con el siervo me da alegría. El siervo llegando a mi casa me da mucha alegría porque de alguna forma siento que estoy entregando un poquito de lo que yo he recibido. Cuando yo estaba como misionero temporal allá en Corea, yo he recibido bastante, he recibido mucha bendición, he recibido mucho amor de los hermanos de Corea. Y me sentía no merecedor, pero me ofrecían mucho y me ofrecían también mucha comida. De verdad yo he engordado allá en Corea porque comíamos también cada vez pollo picante, les gusta a los coreanos eso, y también la pizza y de verdad estando allá yo en Corea, he recibido mucho amor por parte de los hermanos. He recibido tanto que me siento como si yo debo algo. Entonces, la visita del pastor yo también quería recibirlo bien y quería por lo menos un poquito dar lo que yo he recibido, ¿no? Aunque yo allá en Corea he hecho renegar también bastante, ¿no? Porque era joven, ¿no? Y muchas veces yo no quería hacer las cosas, pero ellos también, los hermanos, me aguantaban
y también me soportaban, porque a veces yo me portaba rebelde, no quería. Por ejemplo, en invierno nosotros vivíamos en una iglesia, y es una iglesia grande en Incheon, y allí, por ejemplo, los jóvenes separaban la basura, ¿no? Separaban de papel orgánico, vidrio, metal, así. Y en invierno era fuerte el frío y teníamos que ir, y yo me rebelaba, no quiero ir, no. Y me decían los jóvenes también, vamos, vamos. Me insistían, ¿no? El misionero vivía también con el Doksu, y a él le he hecho renegar bastante, ¿no? Y así, hermanos, realmente en la iglesia yo me siento muy alegre conviviendo con los hermanos, estando aquí juntos, reuniéndonos. De verdad estoy muy feliz, y también compartiendo ahora con la zona, ¿no? Podemos unir más nuestro corazón. Yo al hermano que nos ha recibido, he conocido un poco más también de él, ¿no? De su corazón. Y de verdad todo eso a mí me causa alegría y felicidad, y estoy muy agradecido a Dios. Eso quería compartir. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? Hay 5 minutos de tiempo. Quien desea puede pasar a compartir su testimonio. Una vez más voy a invitar a los hermanos a pasar aquí adelante espacio. También vamos a evitar sentarnos en la parte del pasillo, por favor. Tratemos de ingresar al fondo. Adelante. Buenos días, hermanos, hermanas. Escuchando al hermano Ricardo también me hacía contentarme en mi corazón, porque él, tanto el hermano Henry, eran parte de la célula de Villa Fátima donde estaba yo hasta la anterior semana, ¿no? De este viernes. Y realmente Dios tanto ama a nuestra alma, a nuestra vida, que creo que a través de que se ha levantado nuevos guías de célula, de reuniones zonales, Dios quiere trabajar, ¿no? Quiere avanzar a través de nosotros, y verlos a ellos también que están avanzando. Puedo tener alegría también y agradecimiento. El día viernes nosotros también tuvimos la primera reunión. Yo estaba en Villa Fátima, pero con muchos hermanos, tal vez en el corazón se levanta la incomodidad de cambiarse de zona, de nuevo guía, no sé. Pero Dios ponía en mí, ¿no? Cuando yo escuché que tenía que ir a otra zona, a otro lugar. Entonces solo en mi corazón surgía de que Dios quiere manifestar de otra manera, ¿no? Nos quiere hacer avanzar y conocer otros hermanos, llegar a otros hogares. Y esa era mi expectativa, ¿no? Y agradecida podía llegar allá el día viernes y a su hogar, ¿no? Del hermano, del guía, y escuchando el testimonio y los hermanos, algunos que llegaron, tal vez con susceptibilidad, con un corazón de que yo no quería venir, que me había acostumbrado en la reunión zonal con mi guía, a principios expresando nuestro corazón, de principio el guía, ¿no? Al final de la reunión, realmente, cuando él nos compartía la palabra y nos testificaba desde su niñez, cómo Dios había estado trabajando con él sin que él se diera cuenta, pero cómo Dios le estaba haciendo avanzar, le había sacado de qué mundo, realmente nuestro corazón se podía unir, ¿no? Y al final todos, yo veía que varios tenían otro semblante, y con tanta esperanza, con tanta alegría podíamos despedirnos, ¿no? Esa noche. Y realmente los cambios es bueno, creo que es para avanzar y crecer en la fe, no seguir en un mundo ahí nada más, ¿no? Dios quiere así. Entonces yo podía agradecer a Dios por ello, hermanos, y sigamos, ¿no? Sigamos, aunque en nuestro pensamiento surjan muchas cosas, nuestro punto de vista, pero si nosotros creemos en que Jesucristo está adelante y puede utilizar a quien Él ha levantado para darnos el alimento, para guiarnos a través de ellos, entonces Dios va a hacernos crecer también en este caminar
Ahí podíamos pensar también en el campamento que tenemos por delante al año, que está muy cerca, juntos, ¿no? Hablábamos algunos también de la unidad, de tener el compartir entre nosotros, el conocernos mejor. Y realmente fue un tiempo muy bendito y estoy agradecida por ello. Eso quería compartir. Gracias. Sí, muchas gracias a los testimonios. ¿Escucharon bien, hermanos? ¿Quieren escuchar más? Aquí hay muchos testimonios de los hermanos, ¿sí? Cómo han recibido la salvación, cómo han conocido la iglesia, ¿cierto? Ya la iglesia está aquí ya por mucho tiempo, ¿no? Desde inició en la periférica, ¿cierto? De ahí se fue a Llojeta, Villa Fátima, Llojeta, y ahora estamos en esta zona, ¿sí? Entonces Dios nos ha permitido anunciar el evangelio, también las células, las reuniones zonales, y Dios tiene un plan muy hermoso para nuestras vidas, hermanos, ¿sí? Por eso preparen, ¿sí? Su corazón, su tiempo también, y testifiquen, ¿sí? Para que muchos hermanos también conozcan. Yo pienso que aquí no todos se conocen, ¿cierto? Entonces ha llegado la hora de que se conozcan todos, ¿sí? Conozcamos a nuestros hermanos. Vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Voy a invitar al grupo Canto de Esperanza. Ellos nos van a cantar, disculpen. ¿Está bien? Ok. Grupo Canto de Esperanza. Van a cantar 2 alabanzas. El primer himno es Te amo Jesús y el segundo himno es Bendito eres. Entonces, una vez más, voy a invitar aquí a los hermanos que están en la parte de atrás. Hay algunos espacios disponibles, poder pasar por favor por acá. También voy a invitar a los hermanos, ¿sí? Que puedan ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Sí, hermanos, esto para no causar interrupción durante la prédica. De la misma manera voy a pedir aquí a los hermanos presentes, ¿no? Que juntos, ¿sí? Anunciemos este evangelio e invitemos a los hermanos a participar de los diferentes cultos que realizamos aquí en la iglesia. Los días domingos, 10 de la mañana en punto, iniciamos, y los días miércoles, 7:30 de la noche. Amén, hermanos. Entonces vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza y los vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos. Hola, sí, sí. Hola, sí. Hola, sí. Sí.
omnipotente, jamás nos dejarás. Tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás. Tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. borraste mi pecado. Oh Señor, soy salvo por tu amor. Libre soy. Libre soy. Libre soy. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable, oh sí. Oh sí. Bendito eres tú, Señor, mi Dios omnipotente, jamás nos dejarás, tu amor es incomparable.
Muy buenos días, hermanos. Es pues motivo de mucha alegría, mucha gratitud de parte del grupo Canto de Esperanza. Pueden venir tiempos difíciles, ¿no? Puede venir la tormenta, puede venir quizás llanto, pero tenemos a Jesucristo, nuestro Dios. Amén. Quienes están desanimados, por favor tengan en cuenta este versículo muy lindo que se encuentra en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará donde quiera que vayas. Amén. Te amo, Jesús, y te exaltaré. Eres gozo eterno, mi Te amo, Jesús, tu gloria cantaré y tu grandeza anunciaré. Eres hermoso, amado mío. Eres anhelo de mi ser. Eres hermoso, Señor Jesús. Por eso quiero hoy cantar. Corazón que vaga triste, un día encontró una razón. Tiempo que perdía en el mar, hoy me voy a Jesús, es mi amigo fiel. Y sé que al final victoria encontraré. Vienes ya a tu lugar, aquí en mi corazón. Te amo, Jesús, y te exaltaré. Eres gozo eterno, paz y amor. Te amo, Jesús, tu gloria cantaré y tu grandeza anunciaré. Eres hermoso, amado mío. Eres anhelo en mi ser.
Sí, muchas gracias. Una vez más, por favor, vamos a dar fuertes aplausos. Y gracias a Dios no hemos escuchado las alabanzas. Ahora vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Y nos van a cantar 2 alabanzas de los seminarios nuevos. El himno número 23, Dulces Melodías Cantaré. Y el himno número 106, Mi Dios y yo. Para esto, hermanos, voy a pedir por favor que todos juntos, ¿sí? Cantemos. ¿Está bien? ¿Amén? ¿Trajeron sus himnarios? ¿O han olvidado? Se olvidaron, ¿no? Pero de todas maneras vamos a proyectar la letra, ¿sí? Juntamente con el coro podemos cantar, alabar en esta mañana. ¿Está bien, hermanos? También voy a pedir a los hermanos que al finalizar el culto, el servicio dominical de esta mañana, voy a pedir que se queden, ¿sí? Porque después de la prédica tenemos las reuniones grupales, ¿sí? Reuniones de casados, casadas, tercera edad, jóvenes y adolescentes. También tenemos el aula del Evangelio. Entonces los hermanos que han venido por primera vez pueden de la misma manera pasar, ¿sí? Bueno, también hermanos, pedirles una vez más que puedan apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio. ¿Sí, hermanos? Entonces vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al coro Nueva Alegría. Dulces melodías cantaré y alabanzas al Señor. No temas, contigo estará el Señor con su amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis mantiene cantando. Mi corazón tenía dolor por culpa de mi maldad, pero por el amor de la cruz esperanza tengo yo. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Vivo por la gracia en Jesús, cubre mi vida de paz. Siempre veo el rostro del Señor, alabo su santo amor. Cristo, 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 mi Señor de amor, llena mis anhelos, me mantiene cantando. Mi Dios y yo andamos libremente como amigos de pastos verdes. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. De la mano caminamos alegres, mi Dios y yo en peregrinación. Mi Dios hace de lado mi pasado, pues preparó futuro para mí. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Cada sueño, aunque sea imposible, mi Dios hace que sea realidad. Mi Dios y yo peregrinamos juntos, nada del mundo
mundo nos separará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Aunque pasen los cielos y la tierra, la palabra de Dios no pasará. Saludo. Sí, muchas gracias. Hemos tenido las presentaciones. Antes de invitar a Pastor, vamos a ver juntos los videos promocionales del CLF, primero de Houston, CLF Houston, que va a iniciar del 1 al 4 de abril. Y vamos a ver, seguido a esto, el CLF de México, que va a iniciar del 28 al 31 de marzo. Vamos a ver, por favor, el video. Celebremos juntos la Pascua. Misión Buenas Nuevas extiende una invitación al retiro latinoamericano con el pastor Oxo Park. Se llevará a cabo del 28 al 31 de marzo en la Universidad Justo Sierra 100 metros. Podrás disfrutar de las presentaciones del galardonado coro y orquesta Gracias,
Para mayor información, contáctanos al teléfono o correo que aparece en pantalla. Ven y descubre la felicidad y el descanso en este retiro latinoamericano. Únete a este tiempo colmado de la palabra de Dios. Sí, muchas gracias. Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días, ¿verdad? ¿No? Sigue lloviendo, ¿no? Sí, ¿cuándo va a parar? Sigue lloviendo. Este domingo también en la mañana mirando, estaba lloviendo. Si llueve, los hermanos no van a venir, así pensaba. Sí, ¿quién va a venir? Pero gracias a Dios, ¿no? Y hora de culto, ¿no? Se paró. Entonces esta mañana, primero vamos a ver, usted tiene la Biblia, el libro de Hebreos capítulo 10, esta mañana vamos a ver. Desde el versículo 26 voy a leer. Hebreos capítulo 10, el versículo 26, desde 26 voy a leer. Ya todos encontraron el libro de Hebreos capítulo 10, el versículo 26, voy a leer. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Yo otra vez, el Señor juzgará a su pueblos. Horrenda cosa es caer en mano de Dios vivos, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis y gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes suplisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta versículo 39 hemos leído. Llegando, ¿no?, los hermanos aquí a la iglesia, porque cada hermano diferente, ¿no?, diferentes.
Y entonces cada hermano mirando también las personas que vienen a la iglesia, aunque personalmente no conozco todo cada uno, ¿sí? No puedo compartir uno a uno qué problema tiene, luego qué situación tiene y qué alegría tiene este hermano, esta persona. No sabemos, porque es difícil, ¿no? Uno a uno hablar. Si uno a uno hablaría, creo que no va a alcanzar, ¿verdad? ¿No? Todo el día. Y por lo menos alguien, si desea, tanto desea, y consulta, viene recién, poco escucho de su vida. Desde niños alguien cuenta, desde mi niñez, mi padre, madre, qué colegio, luego mi adolescente, luego ya habla. Pero así no habla personalmente, es difícil conocer. Pero ya los hermanos llegando a la iglesia y también mirando, los hermanos constantemente vienen a los cultos, reuniones, luego mirando, observando sus vidas, también podemos ver, ¿por qué ese hermano así viviendo, ¿no? Esa manera viviendo? Poco cambia, ¿no? Poco cambia, ¿sí? Sus vidas y puede mejorar mucho más. De vez en cuando yo visito a algunos hermanos a sus casas, aunque no soy ¿cómo voy a decir? No soy investigador, pero investigador, ¿no? Pero mirando, observando su casa. Alguna casa muy ordenado, muy bien, ¿verdad, no? Pero alguna casa no está ordenado muy bien. Poco limpio, ordenando, estarás mejor, súper mejor. Pero segunda visita también igual. Otra vez visitando igual. Entiendo, muy ocupado ese hermano, muy ocupado, no hay tiempos. Pero por lo menos, ¿no? Si después de comer su plato sucio, ¿no? Mejor limpiar lugar de su lugar. Pero donde hay lavaplato está amontonado. Huele. Entonces, eso no poco ordena bien, o organiza sus tiempos, o solo no se puede con su familia organizando. Entonces va a vivir más cómodo, más feliz, pensamos. Pero no ordena, sigue, ahí está. Parece acostumbrado a vivir así, ¿verdad? ¿No? Acostumbrado. Igual misma manera en la iglesia también viene, hermanos. Ese hermano poco hablando, mirando, observando su vida, su actitud, eso no va cambiando. Ese hermano va a vivir felizmente. Pero mirando su vida no ve cambio, sigue igual, vive y así. Poco cambia, su vida será muy diferente. Y ayer compartiendo, ¿no? Algunas personas hablaban sobre hijos, sobre sus hijos. Cuando eran pequeños no hay mucho problema, solo llora o da leche. Cuando llora, cambiando pañal nuevo, ¿no? Hizo algo así. Y ya eso, cuando el bebé, esas cosas hace tranquilos. Pero cuando creciendo nuestros hijos, ya siendo jóvenes, ya diferentes. ¿Qué jóvenes pide? ¿Qué pide? Mamá, dineros, ropa, tenis, estudio, celulares, laptops, tengo que viajar, tengo que hacer entrada. Y todo eso pidiendo, ¿verdad? ¿No? Eso pidiendo los jóvenes, nuestros hijos. Luego, ¿qué hace? Cuando eran pequeños, más pegaba en la casa, padre, madres. Pero cuando creciendo, más prefiere, ¿no? Estar con sus amigos, más entiendes, más divertidos. Entonces ya no quiere estar en las casas. Entonces, preguntando, nuestros hijos son mayores, entonces ahora poco rebelde, no hace caso. Cuando hablando le rechaza, no quiero, no, casi, ¿no? Los hijos. Entonces se preocupan los padres. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué saben los padres, no? Guiando de esa manera nuestros hijos estará bien. Eso sabiendo, quiere guiar. Pero los hijos obedece, esa es la guía de padres, madres. ¿Obedece o no obedece? No obedece por amor de los hijos. ¿Qué hace por eso? Pelea, gritando pelea.
Si aparentemente pelea, grita, pero por amor, por amor. Por amor eso quiere exigir, porque tú así vives, va a fracasar, va a sufrir. Pero eso poco, ¿no? Poco eso, como hablamos, poco enseñando, guiando, su vida aprende, cambia, va a mejorar. Pero cambia, no cambia. Cambia, no cambia. No cambia, no cambia. Sigues. Aquí en la iglesia también hay los seminaristas, ¿no? ¿Por qué siempre hablamos los seminaristas? Aunque yo exhorto, no va a enojarse, Dios sabe, conoce mi corazón, por eso. Cuando no exhorto a ustedes, todos van a cerrar sus corazones. Luego, siguiente domingo no va a venir acá. Pero por lo menos los seminarios viven cerca de mí, aunque exhortando, entiendes. Los seminaristas en diferentes áreas y sirviendo en la iglesia el evangelio. Entonces, si poco antes pensando, organizando bien, entonces no va a tener muchos problemas. Pero mucho tiempo, tinca juega, comiendo bien, durmiendo bien. Pero en el momento, recién ya, eso no hay, eso no pensé. Luego recién, ¿sí? Llamando personas, pidiendo. Entonces entre nosotros choca, discusiones, pelea. Hablamos, seminarista, poco antes piensa, antes de dormir. O antes de comer, poco ya sacando tiempo, organizando, piensa, organizando bien, no va a suceder ese problema. Como improvisado, ¿verdad? ¿No? Improvisado, de repente. Entonces entre nosotros, por nuestra incomodidad que no pensamos, peleamos, discutimos. ¿Ustedes también eso sucede? Eso, ¿verdad? ¿No? Por eso hablando, pero cambia, no cambia. Siguiente también, lo mismo era. Mirando, come bien, duerme bien, juega bien. Pero en el momento del evento, ¿qué hace? Otra vez, ¿sí? Entre nosotros chocamos, discutimos, ¿por qué no hizo? ¿Por qué no ayudó? ¿Por qué no pensó? Lo mismo. Poco eso cambiando va a mejorar, pensamos. Aquí bastante las personas vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios. Entonces hermanos, esta persona también, solo eso falta, eso falta, eso aprende en la iglesia. Poco cambia, si va a llevar bien, más feliz, más contento de esas vidas. Como hablamos nuestros hijos, ¿verdad? ¿No? Cuando era pequeño no había mucho problema, pero cuando crece, desde ahí, ¿verdad? ¿No? Porque tiene su manera también muy fuerte, no quiere doblar. Padre, madre también quiere guiar, bien. De ahí, diferencia, ¿no? Diferentes, peleando, sufriendo. Entonces pregunta, ¿cómo nuestros hijos podemos guiar, enseñar bien? Aunque yo también tengo 3 hijos, yo tampoco puedo enseñar muy bien, pero aprendiendo yo también en la iglesia por la fe, como el siervo de Dios nos enseñó. Entonces, clave es cuando era niño. Cuando era pequeño, nuestros hijos debe enseñar sí o sí. ¿Qué debe enseñar? Doblar. Sí o sí doblar. Porque lo que quiere eso quiere hacer, aunque pequeño, ¿verdad? ¿No? Sí, pequeños. Aquí en la iglesia también los pequeños viven. Elizabeth, el bebé. Naomi también. Sí, pequeños. Pero ellos también desean, según su manera, deseo. Entonces aquí varios vivimos, pero cada vez mirando muy bonita, cariñosa. Entonces, ¿qué quiere hacer? Quiere abrazar, ¿verdad? ¿No? Abraza. Entonces todo el día nosotros hablamos bonitos, lindos. Entonces él vuela, volando vive aquí en la iglesia, que todo abraza, ¿sí? No pisa a la tierra, abraza a su madre, padre también mirando, angelita, bonita, abraza. Entonces acostumbrado a vivir así, volando en el cielo. Entonces cuando ya deja en el suelo, él llora, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué llora? Para Elías mejor, ¿no?
en el brazo, andando, caminando. Cuando sentadito, él tiene que caminar, ¿verdad? No cuesta. Entonces, él más le gusta ese bebé en el brazo de los tíos, tías, padres, madres. Cuando deja en el suelo, ¿qué hace? Llora, llora. Aunque chiquitito, grande, todo escuchamos en la iglesia. Todo el edificio escucha muy fuerte. Entonces ahí nosotros ¿qué hacemos? La mayoría abraza, ¿verdad? ¿No? El bebé abraza porque llora, gritas, porque ama, le duele también el corazón de padres. Pero como aprendimos en las iglesias, para que no sufra cuando sea mayor, para que no sufra nuestros hijos, también los padres, desde pequeños, sí o sí eso debe enseñar. Aún llora, debe hablar, ¿verdad? ¿No? Enseñar, no, ¿sí? No puede vivir en el cielo nomás, ¿verdad? ¿No? También tú también debes aprender, ¿sí? Vivir en la tierra. Aunque cuesta, eso debe vivir, ¿sí? Aprender. No como todos los días ahí puede vivir abrazando. No, llorando no se puede. Luego enseña. Entonces el niño 1 hora, 2 horas, 3 horas. Algunos maduros, ¿verdad? ¿No? Maduro, todo el día ora. Después se fue su garganta. Así llora. Algún bebé, es muy fuerte, niños. Pero no debe perder, sí o sí, ganar a los hijos. Tal vez le duele mucho, pero de ese niño no cuando enseña bien. Los niños ganan a los padres, cuando siendo mayores también ganan a los padres. Hijo mío, no es bueno, no haga. No, padre, a mí me gusta. Gana a sus padres. No, no me gusta eso, papá. ¿Por qué me habla? Él quiere pelear contra padres, madres. Por eso sufre. ¿Quién sufre? Más sufre padres, madres. En la iglesia eso enseñamos, hablamos. Pequeña cosa, hermano, tal vez, ¿sí? Como un rama. Cuando era pequeño, ¿sí? Direcciona, más fácil. Pero árbol grueso, grande, ya creció, ya quiere doblar, es más difícil eso. Por eso ya cuando nuestros hijos pequeños, ahí debe enseñar, aprender. Pero los padres también les duele, porque llorando, ¿cómo no puede dar dulce? Dando dulce, se para rápido. Eso sabemos. Sabiendo esto, ¿qué tipo de padre no va a dar? Esos, la mayoría da. Por eso acostumbrado, ¿qué era? Cuando pide y llora, da. ¿Qué da? Lo que quiere da. ¿Verdad? Igualito, hermanos. Usted su cuerpo desea. ¿Qué desea su cuerpo? Quiero comer bien, dormir bien, quiero disfrutar bien. Ese cuerpo todo lo que quiere comodidad, da. Porque cuando no da, incómodo, ese cuerpo, ¿verdad? ¿Y quién no sabe esto? Pero la mayoría vivirá según su comodidad de ese carne, cuerpo, quiere, da a todos, da. Luego esa carne después crece. ¿Qué pide? Quiero mentir, quiero robar, quiero adulterar, quiero odiar. Y todo lo que quiere, hace pipí. Luego condena, sufre muchas personas. En la iglesia viene, hermano, poco, no es grandes. Desde pequeña cosa, unos, escucha, aplicar, aprendiendo. Su vida va a ver, cambia totalmente diferentes, muy diferentes. Pero ¿qué hace? ¿Qué sucede en la iglesia? Muchos hermanos vienen, escuchan la palabra, pero ¿qué hace? Acostumbrado, más tal comodidad. Es mi persona, mi carne, mi manera, mi gusto, así vive. Por eso cuando escuchando la palabra, tampoco la palabra entra. La palabra de Dios puede trabajar. Por ejemplo, culto aquí 10 de la mañana, hermano, 10 de la mañana. Yo ahí comparando colegios, cuando mis hijos vivían en Santa Cruz. Cuando llueve, chilcheando, no se va al colegio. Santa Cruz. Oh, me duele cabeza, no envía al colegio. No envía. Aunque no todo colegio no es así, pero por lo menos mis hijos cerca de la iglesia. Mucho no envía al colegio, no daba mucha importancia. Pero aquí rotamos a La Paz, vinimos La Paz capital,
¿verdad? ¿No? Diferentes. Me sorprende. Lloviendo, se va al colegio. Llueve fuerte, lloviendo, se va al colegio. Eso me sorprendí muchos. Porque cuando en Santa Cruz lloviendo, creo que hoy no va a ir al colegio. Así pensamos nosotros. Hoy día es vacación mis hijos. Luego a pequeña cosa llama al colegio. Por esa situación no puede ir. Pero aquí La Paz diferente, ¿verdad? ¿No? Muy diferente. Estudio también diferente. En nivel diferente. Mío aquí y enviamos acá cerca colegios. Anteriormente otros colegios. Y diferencia hay. Colegio allá, sí, cuando aunque tarde se va, no pasa nada. Pero aquí nuevo colegio como secundaria. Desde rector, director del colegio espera en las puertas. Luego yo también, sí, me acompañé, porque mi hija, ¿no? Tercera hija chiquitita todavía. Entrando al colegio, tiene una caja. Los estudiantes entrando, celular, todo deja ahí. Entonces, usted va a robar celular. ¿Por qué tantos celulares aquí? ¿Por qué? Porque molesta en el clase, ellos mensajean. No puede avanzar clase. Por eso aquí en nuestro colegio, entrada, todos los estudiantes que tienen celular, deja aquí. Su código, todo anotando. Termina clase, lleva. Sí, ahí. Luego mis hijos dicen, cuando llega tarde, hay disciplina. Llegando tarde, disciplina. Los profesores esperan, entrada. Luego hay. Entonces mis hijos cuando levanta tarde, ¿qué hace? Corre. ¿Sí? Antes, otro colegio diferente, ¿no? Aunque llega tarde, no tantos. Pero aquí disciplinas. Entonces los hijos, ¿cómo hacen? Corriendo. Corre. Es muy diferente, ¿verdad? ¿No? Sí, entonces ellos, ¿cómo va a aprender, a escuchar la clase del colegio? Muy diferentes. Aquí igual, hermanos. Diferente era. Aquí no es colegio e iglesia aquí. Aquí voluntariamente viene. Aquí yo no pago usted, que venga, voy a dar mensualmente $100, luego hasta sentadito, así escucha la palabra. Nadie. Temprano viene, yo voy a regalar helado, ¿sí? Por eso, ¿quién viene esta mañana? Luego, peinado bien, con corbata, saco, así venga, ¿sí? Entonces yo premiaré, tampoco eso. Cada uno ante Dios era. ¿Sí? Personalmente, ante Dios voluntariamente. ¿Sí? Dios sabe mi vida. ¿Con qué corazón vengo a la iglesia? ¿Con qué corazón sirvo a Dios ante el Evangelio? Dios sabe, Dios me va a bendecir, cada uno según su corazón. Aquí nadie exige, ¿verdad? ¿No? Si nadie también obliga, voluntariamente, hermanos. Por eso tal vez iglesia muy difícil, que voluntariamente, ese es muy difícil, que no tiene corazón, no nace. Aquí 10 de la mañana es culto de la mañana, pero 10 de la mañana llega alguien más antes llega, preparando mi corazón ante Dios. Si hay aflicción en mi vida, tiene tantos problemas, situaciones. Algunos temprano vienen. Luego, ¿qué hace? Busca a Dios. Luego, escuchando la palabra, esa palabra será como ayuda grande era para mí, porque en mí no hay solución. Pero escuchando la palabra, eso como es en el seco, ¿no? Sí, tierra seca. Llueves, absorbe todos, igual. Pero algunos, aún 10 de la mañana cultos. Pero algunos llega, ¿verdad? ¿No? Llega tarde. Que cada persona es diferente, hermanos, sus corazones. Hablamos en la mañana, poco, aquí viene, hermanos. Escuchando la palabra de Dios, también me da pena, qué pena. Poco falta entender la salvación. Pocos. Jesucristo murió. Yo sé, Jesucristo murió. ¿Por qué murió? En la cruz. Él es mi Salvador. Él por mi pecado murió. ¿Sí?
Luego escuchando la palabra de Dios, pero poco falta era, poco. Alguien poco más dirija, guía. Entonces va a entender, aleluya. Por eso es Cristo murió por mi pecado. Cuando Él murió, así limpió todos los pecados. Ahora puedo entender, soy limpios, justos. Luego en su corazón va a tener la fe. Luego va a ver la gracia de Dios. Pero no sabemos quién entiende, quién no entiende, ¿verdad? No sabemos. Pero se nota mirando su rostro, ¿verdad? ¿No? Cuando entiende, ya llegó la fe. ¿Cómo se siente? Muy feliz era. Se nota su rostro. Alegre, ¿verdad? ¿No? Parece que ilumina luz, así. Pero alguno todavía no entendió, ¿verdad? ¿No? Su rostro se nota. ¿Cómo se nota? No entiende. Sigue está en la oscuridad. ¿Cómo se nota su rostro? Ojo nomás cierra, se abre, ¿qué será? Así. Todavía no entiende. Entonces en la iglesia, hermano, eso, ¿sí? Como hablamos, no puedo ir a cada uno preguntar cómo ha escuchado, cómo entiende, qué situación tiene. Luego escuchando, direcciona a pocos por el corazón de Dios. Direccionando encuentra la palabra de Dios, encuentra el corazón de Dios. Ese hermano, esta persona, su vida ya será muy diferente y cambia. Si libro de San Juan, ¿no? Capítulo 8, ahí sale una mujer adúltera. Entonces esa mujer vive en Israel, sabiendo en Israel, sabe los mandamientos que no debe adulterar. Pero San Juan capítulo 8 sale una mujer adúltera. ¿Sí? Usted también ha leído esa palabra, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué sale una mujer adúltera? Tal vez, ¿sí? Una mujer adulteró. Esta persona halló las gracias. Claro, en el principio tenía que morir, pero halló la gracia de Dios. Pero a través de la mujer adúltera también igualitos. Esta mañana, aunque no todos somos una mujer adúltera, pero escuchando se siente, yo también, igual que esa mujer adúltera, ya debería morir, debería recibir esa maldición. Pero a través de ese versículo, como ella recibió la vida, la bendición, igual nosotros también podemos recibir. Esa mujer encontró, en el mismo acto estaba adulterando. Los escribas, los fariseos, agarraron. Imagínense, hermano, si ahí agarraron luego, según la ley de Moisés, tiene que apedrearla, ¿sí? Esa mujer, ¿sí? Entonces, en vez de matar a ella, trajo ante Jesucristo. Entonces ellos querían acusarle a Jesús. Jesús dice que hijo de Dios, ¿verdad? ¿No? Hijo de Dios. Pero como una mujer cometido pecados, según la ley de Moisés tiene que matar. Pero hijo de Dios, ¿cómo va a ser? ¿Qué dices? Quería saber, ¿verdad? ¿No? Sí, quería acusar a Jesús y trajo ante eso. Luego, sí, trayendo ante, echando a esa mujer ante Jesús. Ella, entonces, con mucha vergüenza, luego todo el mundo ya enteraron. ¿Qué cometió pecado ella? ¿Por qué traíste ante Jesús? Todos ya sabían. Entonces ahí rodillándose ella, luego, no sé, ella su cabello largo era o corto era. No sé, imaginando, cabello todo tapado su rostro, tenía vergüenza. Luego esperando, ¿qué esperando? ¿Qué esperando? Sí, apedrearla era. Entonces alrededor de Jesús, en el centro, Jesús, luego esa mujer. Alrededor, ¿quién está? Las personas que quería apedrearla. En su mano tiene, ¿qué tiene? Piedra era. Entonces cada uno que tiene agarrando en su mano piedra, ¿qué pensará? Ay, sucia, quiere escupirte, es cierto. Que ese tipo de mujer vive en mi pueblo, mi marido también preocupa.
ella es adúltero, mi esposo se preocupa. Ese tipo de mujer tiene que salir de mi pueblo. Estos sucios. Alguien quiere hablar, ¿sí? Sálgate de mi pueblo, ensucia. No quiere hablar. Luego la mayoría, toda la persona en su mano que tiene piedra, ¿no? Ese que piedras quiere arrojar a ellas. Ella con miedo estaba. Entonces la gente preguntó, Jesús, ella según la ley de Moisés tiene que arrojarla, matarla, ¿verdad? ¿Usted qué dice? Jesús que respondió, hermanos. Antes de responder primero, escribió en la tierra. Que no sabemos, ¿verdad? No qué escribe. Pero después de escribir en la tierra, se levantó, luego habló. Entre ustedes que no tiene pecado en sus corazones, él primero, o arrojarla en la mujer. Luego Jesús otra vez, segunda vez, inclinando, escribiendo en la tierra. Entonces nadie sabe en la tierra qué escribió, ¿verdad? No sabemos. Segunda vez, mientras escribiendo, ¿verdad? No, las personas escucharon. Entre ustedes que no tiene pecado, primero arrojarla. Entonces toda la persona en el principio, antes de escuchar la palabra de Jesús, tenía rabia, ¿sí? Tenía ira, con esa piedra, primero lanzaré, cabeza era. Luego primero los rostros lanzaré. Tenía ira, rabia, ese mala ella. Todos así quería hacer. Después de escuchar la palabra de Jesús, cada persona acusaba, dice, según la Biblia, ¿no? Acusaba por su conciencia. ¿Usted también tiene conciencia? Por su conciencia, escuchando la palabra de Jesús, ¿qué dijo Jesús? Entre ustedes primero no tiene pecado. Usted no tiene pecado, él primero puede arrojarla a ella, puede pegar el pecado. Entonces esa palabra de Jesús acusaba. ¿A dónde acusaba? A cada uno, sus corazones, ¿no? Tú no tienes pecado. Tú no tienes pecado. Tú no cometiste pecado. Tú no cometiste pecado. Cada uno acusaba esa palabra de Jesús. Luego ya mirando ellos, ya cometió pecado o no cometió pecado. Y cometió pecado. Ellos soltando, era uno a uno soltando las piedras. Luego ellos regresaron a sus casas, regresaron. Solamente se quedó. ¿Quién se quedó? Jesús. Luego la mujer, dos se quedó. Dos nomás se quedó. Todos regresaron. ¿Por qué regresaron ellos? ¿Por qué regresaron? Porque ellos son pecadores, cometieron pecados. Son pecadores. Igual que la mujer adúltera, cometió pecados. Son pecadores. Pero ellos regresaron, acusando, yo también soy pecador. Luego regresaron, ¿sí? Silenciosamente regresaron. Solamente se quedó Jesús y la mujer, y dos nomás se quedó. Jesús pregunta, ¿dónde está los que acusaban a ti? Nadie está, ¿verdad? ¿No? Sí, nadie está. Jesús también dijo, yo también, yo te condeno. Jesús tampoco puede condenar, ¿verdad? ¿No? Porque la gente es acusando su corazón, ¿verdad? No, por conciencia tenía pecado y regresaron, no podía arrojarla. Entonces se quedó Jesús y solamente esa mujer, Jesús mirando, tampoco puede condenar. Por eso Jesús respondió, yo te condeno. No hay pecados. Había muchas personas, hermanos, pero solamente una mujer recibió, yo te condeno, no tiene pecado. Otras personas condenando, sigue condenando con su conciencia,
están. ¿En dónde están? En sus casas vive. Sigue condenándose. ¿Sí? Acusa era. Yo cometí esto, sigue. Entre muchas personas solamente una mujer ahí recibió, ¿qué recibió? Y yo te condeno. No hay pecado, dice. Aquí en esa parte, ¿sí? Como Jesús quería hablar, que nosotros escuchamos sobre nuevo pacto. Primera vez Cristo escribió, ¿verdad? ¿No? Igual Dios también escribió un pacto, primer pacto con nosotros, pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto, pueblo de Israel, entonces Dios llamó a Moisés al monte Sinaí. Antes de subir, ¿sí? Dios habló, ¿verdad? ¿No? Antes de entregar mandamientos a Moisés, Dios habló. Todo pueblo de Israel cumple mandamientos, las leyes de Dios, Dios va a bendecir. Entonces los pueblos de Israel escuchando a través de Moisés, Dios dice, ¿qué dice? Todo pueblo de Israel cumple, guarda la ley de Dios. Dios, ¿qué va a hacer? Va a bendecir. Entonces ellos les gustaron muchos. Aunque no sabía qué leyes Dios va a dar, pero más ellos animaban, ¿cierto? ¿No? Deseaba recibir la bendición de Dios. Haremos hablar. Entonces Moisés respondió, Dios, todo pueblo de Israel dicen, haremos, guardaremos tus leyes. Queremos recibir esa bendición de Dios. Está bien, Moisés. Entonces sube al monte Sinaí. Moisés subió. En el monte Sinaí, Dios ahí entregó. ¿Qué entregó, hermanos? 2 tablas de mandamientos, ¿sí? Piedras, mandamientos. Claro, la mayoría conoce 10 mandamientos, ¿verdad? ¿No? ¿Qué mandamientos? Ya uno a uno puede dictar qué mandamientos en 2 tablas Dios escribió, luego entregó al pueblo de Israel. Yo también escribí, ¿no? Ya. Primer mandamiento que es, ya primero, ¿qué es? No tendrás dioses ajenos. Sí. Ya segundo, no te harás imagen. Ya tercero, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. ¿Sí? Ya cuarto, porque en la Biblia está escrito, ¿no? Última parte, alguna Biblia, ¿sí? 10 mandamientos. En la Biblia hay, alguien tiene buen Biblia, ¿verdad? ¿No? Tiene. Algunos más económicos no tiene. Buen Biblia ahí está escrito. Ya quintos, se honra a tu padre y madre. Ya sexto, ya atrás, los hermanos también atrás, está hablando. Ya sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Ya octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo, no falso testimonio. Ya décimo, último, no codiciar. Ahí 10 mandamientos entregó. En 2 tablas se entregó. Éxodo, usted tiene el libro de Éxodo allí, Éxodo capítulo 31. El libro de Éxodo capítulo 31. ¿Ya encontraron? El libro de Éxodo capítulo 31, último versículo 18. Ya, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí. ¿Cómo hablamos? Dios llamó monte Sinaí Moisés para entregar, ¿no? 2 tablas de mandamientos. Porque el pueblo de Israel respondieron a Dios, cumpliremos, guardaremos, ¿no? Todas las leyes de Dios. Pues entonces usted quiere guardar, usted quiere cumplir, Dios mandó 2 tablas, ¿verdad? ¿No? Ese mandamiento. Aquí explica 18 el versículo. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí.
2 tablas del testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios era. Primera parte, primer pacto Dios escribió según su dedo de Dios escribiendo. ¿En dónde escribió? 2 tablas. Ese 10 mandamientos que hablamos. Luego ese guarda bien, a ustedes se va a ser pueblo de Dios, sacerdote de Dios. Luego van a llegar todas las bendiciones. Pero cuando no guarda bien, ¿qué pasará? Va a llegar maldición. ¿Qué maldición es? Va a morir. La muerte va a llegar. Eso es pacto, era el primer pacto que Dios escribió en 2 tablas. Entonces el pueblo de Israel animaba mucho, ¿no? Para guardar, luego recibir la bendición de Dios. Pero hermanos, ¿sí? Dios cuando escribió, ¿verdad? ¿No? Todas las leyes de Dios entregó al pueblo de Israel. No solamente 10 mandamientos. Hay más, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántos más hay? Tampoco conoce ustedes. Casi nadie sabe ese. ¿Sí? Todos los mandamientos que Dios escribió ha dado. La mayoría no conoce. Ayer también algunas personas compartiendo, congrega alguna iglesia. 10 años, 20 años, 30 años, hasta 50 años congregando. Tampoco sabe ese mandamientos. Cuando pregunta, ¿usted sabe cuántos mandamientos Dios dio? Sí, si no matara, no hurtara, si no codiciara, esos mandamientos. Pero cuando explicamos, ¿no? En la Biblia, total, ¿cuántos? 603, más de 600 mandamientos. Dice, no sabe, ¿por qué así tanto mandamiento Dios dado? Tampoco sabe. Después de recibir ese mandamientos del monte Sinaí, empezó. ¿Qué empezó? Empezó a morir. Porque no guardaba. Entre 600 mandamientos, ¿no? 613 mandamientos. ¿Usted qué mandamiento ahí sabe? Vamos a buscar, tal vez ustedes, ¿sí? Ya, en la Biblia, ¿sí? Ya, Levítico capítulo 19. Si cuando eso no guarda, ¿qué sucederá? Va a matar, va a morir, ¿sí? Ya, 19:11. Levítico capítulo 19:11. ¿Encontraron? Ya, podemos leer juntos. Ya, 1, 2 y 3. No hurtaréis, ni no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. ¿Ustedes engañaron? ¿Ustedes mintieron? Ya violó. Por eso desde el día que recibió 2 tablas de mandamiento en el monte Sinaí, desde el primer día que recibió, desde ahí empezó a morir el pueblo de Israel. Porque no guardaron. Ellos querían guardar, pero no guardaron. Sí, ellos adoraron. Becerro de oro era. Mismo día que recibió en el monte Sinaí, recibiendo 2 tablas, Moisés, mismo día ellos adorándose, becerro de oro, otros dioses. Llegando ese mismo día, 3,000 personas murieron. Si desde ahí, cada día, ya muriéndose, que no podía guardar nadie. Ya otros, aquí vamos a versículo 17, 1, 2 y 3. Sí, porque no lee fuerte, parece, ¿no? No tiene. Sí, ya conmigo juntos vamos a leer. Ya 17 voy a leer. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Ya hasta ahí nomás. Ya no aborrecieron a su hermano. A su hermano también aborreciendo a ajenos, ¿cómo será?
Eso no guarda, ¿sí? Va a morir, va a morir. Eso es mandamientos. Ya otro también vamos a ver. 19. Ya, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese mañana 2 colores de ropa está vestido, es digno de morir. 2 colores de ropa vestidos ahora. Vamos a ver quién está colores de ropa. Y todos hermanos. Ahí leyendo más leyendo ustedes, creo que no va a venir, no quieren venir a la iglesia, no quieren conocer más, ¿sí? Leyendo poco más. Aquí vamos a ver el versículos 27. 27 encontrar. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barbas. ¿Usted hoy día afeitaron en la mañana? Es digno de ya morir, hermano. Si cortaron su cabello aquí redondo, es digno de morir. Eso todo es mandamientos, las leyes de Dios. Pero lamentablemente, muchas personas, aunque conoce a Dios, dice que cree en Dios, echa todo el corazón. Guardaréis, dice, guardaréis. Sin saber, guardaréis. Luego comenzó a morir. Todos murieron. Aquí un versículo más. 28. ¿no? Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Que si tiene en su cuerpo un dibujo, ustedes ya dibujaron en su cuerpo, es digno de morir, también igual. ¿Sí? Imagínense, 613, tampoco conoce todo las personas, ¿sí? ¿Qué hace? Igual que el pueblo de Israel. Haremos, alabaremos, echaremos, serviremos. Luego ellos uno a uno murieron en el pueblo de Israel. Jesús cuando llegó una mujer adúltera, igual. Según la ley de Moisés, deberían morir tales mujeres. Amén, hermanos. Aquí a quién está hablando esa mujer adúltera. ¿Sí? No solamente a la mujer adúltera. Todo lo que ya no guardaron esa ley de Dios es digno de morir, es apedrearla, igual que esa mujer. Pero qué pena, que muchas gentes, si violaron la ley de Dios teniendo pecado, está ¿en qué lugar está? Agarrando piedra. Luego quiere matar, era ella que hizo. ¿Qué quiere decir? Soy mejor, era mejor. Aunque yo cometí pecado, pero soy mejor que ella. En ese lugar está. Esa mañana también, hermanos. Imagínense, ella sí como cometió pecados. Es digno de morir, según la ley de Moisés, ¿verdad, no? La gente por eso está agarrando piedra, quiere matar. Aquí Jesucristo habló, ¿sí? Buscaba la manera. Jesús vino a este mundo ¿para qué vino? Salvar. Pero según la ley de Moisés, juzgando, ¿quién va a vivir, hermanos? Esta mañana, ¿quién guardó las leyes de Dios? Sí. 2 hilos, diferentes colores de vestido, ropas. Eso también, pecado. Yo también esta mañana, ayer afeité. Yo también. ¿Usted, los casados, ya afeitaron? Entonces ya digno de morir.
Entonces aquí todas las personas van a morir. Pero Dios quiere salvar a nosotros. Jesús también vino a este mundo para salvarnos. Pero según la ley de Moisés, nadie puede salvar, hermanos. Aún los hermanos ustedes, si fielmente, años sirviendo, congregando, pero jamás puede, ¿sí?, escapar de ese juicio. Todos van a recibir, ¿verdad, hermano? Pero Jesús, mirando a esa mujer adúltera, quiere salvar. Pero según la ley de Moisés, no puede salvar. Por eso después de hablar entre ustedes que no tiene pecado, ¿verdad? No, no tiene pecados, primero arrojarla era. Porque mucha gente tenía rabia, ¿sí?, enojo, ira era. ¿Cómo en nuestro pueblo ese tipo de mujer puede vivir? Pero todo quería matar. Entonces Jesús, ¿quién tiene que solucionar primero? Primero, ¿qué debe solucionar Jesús para salvar a esa mujer? Las personas, ¿verdad? ¿No? Tiene que cambiar sus corazones. Habló entre ustedes que no tiene pecado, primero arrojarla. Escuchando esa palabra de Jesús, acusaba cada uno a su conciencia, ¿verdad? No sus corazones. Observando sus corazones tenía pecado. Ellos también cometieron pecado. Por esta palabra de Jesús, ellos no podían matar. Luego todas las personas, dejando piedras, salieron de ese lugar. Entonces nadie se quedó, ¿verdad? No. Primeramente Jesús solucionó. ¿Qué solucionó? Los enemigos. Las personas querían matar a ella, ¿verdad? No, acusándose, escupiendo, insultando, tan fea. Desde todas las situaciones, Jesucristo, una palabra entre ustedes, no tiene pecado. Primero, matarla. Esa palabra entrando, cada uno de ellos solucionaron, desaparecieron. ¿Quién desaparecieron? ¿Quién desaparecieron? Enemigos, los que insultaban, los que escupían, los que hablaban fea cosa, ¿verdad? ¿No? Y todo solucionó Jesús a través de la palabra de Jesús. Amén. Ya segundo ahora, ¿qué debe solucionar ahora? Porque ella cometió pecado, ¿verdad? No guardó, entonces debería morir. Aún ante las personas querían matarla con piedra, ya solucionó. Pero el segundo, ¿qué? Falta todavía, porque ese cometió pecado, también acusa a la señora, ¿verdad? ¿No? Esa mujer. Luego Jesús escribió segunda vez, ¿verdad? ¿No? Segunda vez también escribe. ¿Quién escribió? Dios también segunda vez. Sale, ¿no? ¿Cuándo Dios escribió segunda vez? Jeremías, ¿no? Ya vamos a ver Jeremías. Jeremías capítulo 31. El versículo 31. Libro de Jeremías capítulo 31, el versículo 31. Ya encontraron, voy a leer, ¿sí? Aquí también Dios hace, ¿sí? Segunda vez Dios escribe, como hablando nuevo pacto, el nuevo pacto. Primero escribió en el monte Sinai en 2 tablas, entregó, ¿verdad? ¿No? Esa ley de Dios, ese primer pacto, ¿sí? Primeramente Dios escribió según su dedo en 2 tablas. Luego entregó un pacto entre Dios y pueblo de Israel. Tú guardas mis leyes, recibirás la bendición. Tú no guardas bien, morirá. Ese es un primer pacto. Ya segundo pacto, ya, porque por el primer pacto, como escuchamos, nadie puede vivir. Entonces Cristo no puede salvar. Por eso ya quiere hacer el segundo pacto, ¿verdad? ¿No? Establecer. ¿Entre quién, hermanos? Entre Dios y nosotros. Jeremías capítulo 31, versículo 31 sale. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya Dios, ¿qué va a hacer? Nuevo pacto era con casa de Israel, casa de Judas. Entonces, ¿qué pacto está explicando aquí? ¿No? Versículo 32.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Ese pacto, primer pacto, está explicando cuando tus padres salieron de Egipto. Luego Dios llamó a Moisés en el monte Sinaí. Ahí según dedo de Dios escribiendo entregó a Moisés. Ese pacto está hablando, ¿verdad? ¿No? Ya luego, para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque no guardaron, invalidaron, ¿no? Mis pactos. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, ellos invalidaron, cometieron pecados, ¿verdad? ¿No? Por eso todos ya murieron. Por eso según esa la ley de Moisés no puede salvar a nosotros. Aún hermanos, ustedes domingos, bien era con todo el corazón, sirviendo bien, apoyando, sirviendo. Pero si no guarda esas leyes, todos van a morir, ¿cierto, hermano? Esa parte, ¿cierto? Aquí luego vamos a ver versículo 33, 34 sale. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Perdón, versículo 33, ¿no? Pero este es el pacto que haré, ya nuevo pacto. ¿Qué haré Dios con la casa de Israel después de aquel día? Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ese segundo pacto, nuevo pactos. Primer pacto Dios según su dedo en donde escribió 2 tablas, 2 piedras, ¿verdad? ¿No? Aunque 2 tablas está escrito, no adulterarás, no matarás, pero en nuestro corazón desea adulterios, desea robar, desea rabias. Entonces eso viola la ley de Dios, luego hace, ejecutamos, ¿no? Ahí recibió digno de morir. Entonces ahora segundo pacto, nuevo pacto, Dios escribirá, dice. ¿En dónde va a escribir? Nuestra mente, luego nuestro corazones. Ya Dios va a escribir, ¿verdad? ¿No? Dios va a escribir. Ya que va a escribir 34 sale. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Ya desde aquí podemos leer juntos, ¿no? ¿Qué escribirá Dios ya? Última parte, ¿desde dónde? ¿Por qué perdonaré? Desde ahí, ¿no? Podemos leer. Ya 1, 2 y 3. Ya escribió bien. ¿Qué va a escribir Dios? Perdonaré. Perdonaré. ¿Qué va a perdonar? Nuestra maldad. Luego, no me acordaré nuestros pecados. Usted también hicieron muchas maldades. Cometieron muchos pecados. Pero Dios esta mañana dice, ese es un pacto, nuevo pacto. Anteriormente quería guardar nosotros, cumplir, hacer, agradar a Dios, ¿verdad? ¿No? Hace bien, Dios bendice. Pero no hace bien, llega la muerte. Como hablamos, nadie puede cumplir, guardar este primer pacto, reyes. Por eso todos van a morir. Como igual que esa mujer intentó, sí, cumplir, guardar la ley de Moisés. Pero no podía, porque su deseo de adulterio es más fuerte. Arrastró sus cuerpos, luego adulterando. Entonces ahí, según esa ley de Moisés, esa mujer debe morir. Pero Jesús no, tanto quiere salvar. Por eso Dios está haciendo, ¿no? Nuevo pacto. Ese nuevo pacto, ¿qué es? Primer pacto, invalidaron. Que no se puede salvar ni uno. No sirve esa ley, ¿verdad? ¿No? Sirve, pero problema que es, nadie puede. Todo va a morir. ¿Puede entender, hermano, no? Por eso Dios hizo era nuevo pacto. Segundo pacto, ¿qué es?
escribió en nuestra mente, nuestro corazón. ¿Qué es ese pacto? Perdonaré nuestra maldad. Luego no me acordaré más nuestros pecados. Entonces Dios no acuerda nuestros pecados. También Dios ya perdonó todos los pecados. Igual Jesús cuando quería salvar a esa mujer. Por eso primer pacto, leyes de Moisés no puede salvar. Por eso inclinando segunda vez, luego mirando, las personas todos ya regresaron. Se quedó en el medio Jesús, la mujer. Luego Jesús dice, ¿qué dice? ¿Dónde están los que te acusaban? Nadie condena. Pregunta, ¿verdad? ¿No? Entonces la mujer, ¿qué dice? Nadie me condena, porque Jesús echaron todas las personas. Nadie condena. Luego Jesús mismo también habla. ¿Qué habla? Aunque tú adulteraste, tú eres digno de morir según la ley de Moisés, pero yo tampoco, porque Dios hizo un nuevo pacto entre ustedes. Dios escribió. ¿Qué escribió? Ese pacto, nuevo pacto, ¿qué escribió? Tus maldades que he hecho ya perdonó Dios todos. Amén. Luego tus pecados ya no recuerda más. Entonces, siendo Jesús hijo de Dios, ¿cómo voy a condenar a usted? Según ese nuevo pacto, ya perdonó. No hay, tampoco recuerda nuestros pecados. Amén, hermano. Pues Jesús dijo, ni yo te condeno, mujer, no tiene pecado. Tú eres limpio, vete, no peques más. Y hablando, ¿verdad, hermanos? Nosotros también igual, hermanos. Escuchando, esa es la palabra de Dios. Según primer pacto, leyes de Moisés, nadie vive. Todo va a morir, ¿verdad? ¿No? Como dijo, si diferentes colores de ropas está vestido, ¿verdad? ¿No? Ya es digno de morir. Tampoco conoce muchas personas. ¿Cómo va a guardar estas leyes? Ya conociendo, ustedes pueden guardar, hermanos. ¿Quién puede guardar? ¿Quién puede agradar a Dios? ¿Usted puede agradar a Dios? Nadie, ¿verdad? ¿No? Por eso según ese pacto todo va a morir. Por eso necesitaba Dios hacer segundo pacto, ¿verdad? ¿No? Segundo pacto. Alguien dice escuchando, ¿cómo somos limpios? ¿Cómo no tenemos pecado? Nada. Muchas personas tienen duda esa parte, ¿verdad? ¿No? La Biblia no estamos hablando. La mujer adúltera de una vez cometió, tú eres justa, limpia, así está hablando. No era. Usted adulteraste, cometiste, digno de morir, pero debería morir. En vez de mujer, pero Jesucristo vino, en Él cargando nuestros todos pecados, maldades, Él muere por nuestros pecados. Por eso Dios dice, ¿qué dice? No va a recordar más. Luego ya recibió todo perdón de nuestros pecados. Esa parte puede entender, hermanos. Tal vez alguien pregunta, ¿usted no cometió pecado? ¿Usted ni una vez mintió? Así pregunta. Porque somos salvos, soy limpios, justos hablando. No creo, usted ni una vez mintió, usted ni una vez cometió pecado. Señor, entienda bien. Cuando yo he dicho, ni una vez cometí, yo cometí bastantes. Soy digno de morir. Pero según segundo pacto, la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Dios limpió nuestros todos pecados a través de su Hijo Jesucristo. Por eso todo lo que hemos cometido, mis maldades, mis pecados, hasta últimos tiempos, hasta el fin, toda una vez, ¿cierto? Limpió. Eso nosotros creemos. Amén, hermanos. Eso creemos. Por eso Dios escribiré, dice, en nuestro mente, hermanos. ¿Sí? Ese libro Hebreos sale, ¿no? Hebreos, ya capítulo 10. Esta mañana hemos leído, ¿no? Capítulo 10.
el versículo, capítulo 10, el versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí es copiando, ¿no?, del libro de Jeremías, copiando, aquí está usando, ¿no?, de este nuevo pacto que Jehová Dios habló. 17, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado era. Si a través de nuestro Señor es Cristo, ¿no?, perfectamente ya limpió nuestros pecados. Por eso Dios también no acuerda más. Somos limpios, perfectos. Así justificó, santificó a nosotros. Aquí Dios, este pacto, el pacto era, ¿pacto qué quiere decir? Pacto, ambas partes, ¿sí? Ambas partes debe cumplir. Cuando hizo contrato, pacto, pero una parte falla, ese sirve o no sirve, no vale ese contrato, ¿cierto, no? Ese pacto ¿qué es? Segundo pacto ¿qué es? Parte de Dios perdonó, ¿sí?, enviando a su Hijo, ¿no?, en la cruz, muriéndose, ahí ya cumplió todos nuestros pecados, limpió y perdonó. Entonces eso escribió en mente, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Usted también tiene esa, sí, escrito de Dios? Aquí está escrito, nunca me acordaré tus pecados y transgresiones. No hay más remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, no hay más. Eso aquí a través de la palabra de Dios se queda. ¿En dónde se queda? Alguien memoriza, ¿no? Ya versículo 17, 18, ¿podemos leer juntos? ¿Ya puede leer? Ya 17, 18, ya algunos sin mirar, memoriza bien, algunos no, varias veces leyeron. Ya 1, 2 y 3. Ya 17 también, 1, 2 y 3. Ya ahí se quedó en su mente. ¿Se quedó? Que dice, nunca más me acordaré tus pecados y transgresiones. Entonces ustedes, ¿tiene pecado o no tiene pecado más? Pero muchos que cuando hace examen equivocan. Aún cuaderno escribió bien, ¿cierto? Aquí dice Dios, nunca me acordaré tus pecados y tus transgresiones. Luego Dios pregunta un examen. Entonces, ¿tú tienes pecado o no tienes pecado? Pero algunos responden, ¿qué responde? ¿Qué explica? Tengo pecado, era así ya. Tiquea, ¿sí? Tiquea mal. Muchas personas así, según la palabra de Dios, así está escrito. Luego Dios va a preguntar, hermanos, ¿usted tiene pecado o no tiene pecado? Entonces, ¿qué responde? Es muy importante. Ya Dios quiere chequear, examen. ¿Ustedes tienen pecado o no tienen pecado? Ya no tiene pecado. ¿Es cierto? No tiquea, tengo pecado todavía. Mucho también. Aún está escrito la palabra de Dios. Dios no aprueba su examen de Dios, ¿verdad? ¿No? Muchos piensan, soy pecador. Pero esta mañana todo ya está escrito, su mente, hermanos. ¿Verdad? ¿No? Sí. Aquí literalmente, aquí letra está, escritos. Tal vez podemos hablar. Como igual que usted memoriza muy bien, han leído muy bien, ¿no? Nunca me acordaré tus pecados y tus transgresiones. Luego ves 18, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Lee bien, ¿sí? Literalmente.
Pero cuando en nuestro corazón no escribe bien, ¿qué responde? Aún letra así está, ¿verdad? ¿No? Pero los alumnos también tienen que amar, ¿verdad? ¿No? Que sigue sus pensamientos. Todavía, tal vez muchas personas piensan que soy pecador porque yo miento. Pero hasta ese todos pecados Jesucristo ya limpió perfectamente, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo escribe nuestro corazón? Nuestro corazón también, Dios dice, nunca me acordaré tus pecados y tus transgresiones. Creer, creyendo, escribe. ¿En dónde escribe? Nuestro corazón. Ya, ¿cómo escribe en nuestro corazón? Creer. Creyendo. Jesús murió. Ahí limpió nuestros todos pecados. Creyendo, ahí escribe en nuestro corazón. Amén, hermanos. Ya, sí. Luego ya recién ya entramos, esta mañana hemos leído, ¿verdad, no? Sí. 1 hora falta, hermanos, ¿sí? No se preocupe. Sí, 1 hora falta. Sí, recién ya entrando. Versículo 26. Ya, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Aquí ese versículo explica, ¿no? Ya después de conociéndose. Aquí y pecaremos voluntariamente. Sabiendo esa la verdad, también comete. ¿Qué comete pecados? ¿Verdad? ¿No? Si negamos. Sabiendo la verdad que es Cristo murió por nuestros pecados, nosotros creemos, ¿no? Seguimos nuestros pensamientos. Me parece que no soy justo. Yo sé mi carácter, yo sé, ¿sí? Mis pensamientos. Luego ellos mismos también rechazan esta gracia del Señor Jesucristo. Luego ellos habla, ¿verdad? ¿No? Sí, soy pecador, perdónenme. Eso está explicando, ¿no? Versículo 26. 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Mayor castigo es que es pisotear. ¿Cómo pisotea a Jesús la sangre del Señor Jesucristo? Considera inmunda sangre que no puede limpiar nuestro pecado, ¿no? Galatas podemos ver, ya Galatas, sí, su libro Galatas capítulo 2, hermanos. Galatas capítulo 2, el versículo 21. ¿Encontraron, hermanos? Ya podemos leer juntos Galatas capítulo 2, versículo 21, 1, 2 y 3. No desechó la gracia de Dios, pues sí, por la ley de Moisés, por nuestra buena obra, si podemos recibir la salvación, entonces por demás murió Cristo. Si nosotros podemos agradecer a Dios, podemos agradar, podemos guardar, según nuestra capacidad, si podemos recibir la salvación, Jesús, ¿por qué vino? ¿Por qué crucificó? ¿Por qué ya murió? Dice la Biblia, ¿verdad? ¿No? En vano era, en vano. Que la muerte del Señor es Cristo. Muchas personas dicen, soy pecador, perdónenme. Pero no saben cuánto mayor castigo, pisoteando la sangre del Señor es Cristo, inmunda. No puede limpiar nuestros pecados. Así consideras. Esa mañana
todos los hermanos, ¿verdad? ¿No? Ese ya segundo nuevo pacto de Dios. Somos limpios. Nadie pisotea esto. Nadie, ¿sí? Como pisoteando la sangre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Sí. Y un versículo leyendo ya terminamos. Hebreos. Sí, eso leyendo terminamos. Capítulo 10. Ya 39, último versículo, ¿sí? Leyendo, todo leyendo, terminamos. 1, 2 y 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Sí, por la fe, hermanos, ¿sí? Creyendo la palabra de Dios. ¿Cómo por la fe? Escribimos en nuestro corazón. Jesús murió, limpió nuestros todos pecados. Luego Jesús quedando con nosotros cuando orando, pidiendo, nuestro Señor Jesucristo todo va a ayudar. Por eso aquí, por la fe, ¿verdad? ¿No? Por la fe, avanzando, salvar era. No solamente los hermanos que están en ese lugar. Salvar. ¿Cuántas personas? ¿Salvar a quién? Todo Bolivia, amén, hermanos. Todo Bolivia salvándose, predicando ese evangelio. Dios va a bendecir, ¿no? Esta mañana hasta aquí, ¿no? Orando, terminamos. Dios Padre, esta mañana, ¿sí? Nosotros escuchamos cómo Jesucristo vino nuestro Salvador. Escuchando esa mujer adúltera, ella conociendo, sabiendo la ley de Dios, los mandamientos, si comete pecado va a morir. Ella no quería sufrir ni fracasar, tampoco quería morir. Pero ese deseo de la carne, cuerpo, es muy fuerte, venciendo su conciencia, sus fuerzas venciendo ese deseo, arrastrando, cometió pecados. Ahí los fariseos trajeron ante Jesús todas las personas murmurando, odiando, insultando, escupiendo, luego quería arrojarla. Según la ley de Moisés, no solamente esa mujer, todos nosotros vamos a morir, que nosotros también ya violamos, ya, sí, como no cumplimos todos los mandamientos. Dios Padre, si nosotros también dignos de morir igual que esa mujer, hay mucha gente que quería apedrearla. Jesús tanto quería salvar a esa mujer. Primero, toda la persona que tiene odio, rabia hacia esa mujer tenía que solucionar. A través de su palabra, sí, solucionó. Toda la persona acusaban por la palabra de Jesús, por su conciencia. Yo también cometí pecado, aunque no igual que esa mujer, también yo cometí pecados. Ya Jesucristo dice, uno que no tiene pecado, él primero puede arrojarla. Yo tampoco puedo. Dejando piedra, todo regresaron. Se quedó solo Jesús, la mujer. Jesús habló. ¿Quién está? Nadie está aquí. Los que acusaban a ti. ¿Quién te condena? Nadie era nadie. Luego Cristo también habló. Dicho, yo te condeno. Jesús tampoco podía condenar, porque sabiendo que Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Según ese nuevo pacto que hizo Dios y nosotros, Jesús cargando nuestro pecado, limpió en la cruz, perdonó. Por eso Jesús, aunque sabiendo la mujer cometió errores, pero no podía condenar, porque Dios ya no recuerda, ya perdonó todos los pecados. Dios Padre, ese es el Evangelio, ¿verdad? Queremos llevar toda parte de Bolivia, toda parte de La Paz. En esa gran obra Dios quiere usar
los hermanos de La Paz, de Bolivia. Bendice todos los hermanos que sirven para el Señor, para el Evangelio. Gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a leer anuncios, hermanos. ¿Sí? Anuncio, ¿sí? Ofrenda decidida, hermanos. Tanto tiempo nosotros no decidimos comprar un nuevo lugar para Iglesia en La Paz. Creo que pronto, ¿no? Nosotros haremos contratos, hermanos. Entonces, todos los hermanos que ya decidieron ofrenda decidida, entonces, orando a Dios, pueden, ¿sí? Cumplir. Luego, ni uno, ¿sí? Yo no puedo, ¿sí? Voy a escapar. Todos los hermanos, solamente uniendo, participando, también va a haber, ¿no? La obra de Dios juntos. Luego también otro anuncio, 19ª, ¿no? Convocatoria para los seminaristas. Entonces los hermanos también pueden orar. Los hermanos que desean servir es el Evangelio en mi vida. Ahí puede inscribirse a la oficina, ¿sí? Testimonio de salvación, testimonio de llamamientos. Luego ahí entrevista, luego informaremos, ¿no? Luego la visita de Pastor Jong-un Choi, ¿no? Va a llegar el día 20, ¿sí? 20 al 23 de marzo de este mes. Llegando realizaremos, ¿no? Seminario bíblico. Luego también conferencia en la cárcel, educación de la mentalidad. Entonces esa parte los hermanos, escuchando, ¿no? Cualquier información, noticia de la iglesia atentamente, podemos preparar juntos. Entonces mi persona y primero, ¿no? Y viajaré a Santa Cruz, ¿no? Primero va a llegar a Santa Cruz, ahí recibir, luego en Santa Cruz un día de evento realizando junto, aquí vendremos, ¿no? A La Paz. Luego CLF, como hemos visto el video promocional, CLF Houston, primero hasta 8 de abril, ¿no? Durante como 8 días, ¿no? 8 o 9 días van a realizar CLF Houston. Luego CLF México también, ¿no? 28 al 31 de marzo, ¿no? En el tiempo de Semana Santa realizaremos, ¿no? Pastores va a llegar. Entonces los hermanos pueden inscribirse, ¿no? Participar juntos. Sí. Luego también convocatoria para formar grupo musical juvenil. En la iglesia necesitamos, ¿no? Grupo juvenil de la música. Por eso estamos convocando, ¿sí? Entonces, formar parte del ministerio musical de la iglesia. Mayor información, hermano Alan, ¿sí? Consultando, preguntando, luego a la oficina, ¿no? Cualquier cosa consultando, nosotros podemos avanzar. Entonces, ese anuncio, ¿sí? Y anuncio, luego tenemos, ¿no? El día de padre, ¿verdad? ¿No? Los casados padres. Ese día espera tanto, ¿no? Entonces, justo el martes, ¿no? El martes 19 de marzo. Entonces, nosotros estamos pensando, ¿no? Domingo, porque el día sábado 23, el censo también. Por eso, domingo en la tarde queremos preparar para los padres, ¿no? Casados. Entonces, aquí las hermanas, jóvenes, todos prepararemos. Entonces, esa parte, ¿no? Prepararemos bien para nuestros padres que puedan tener un corazón, ¿verdad? ¿No? Mucha esperanza. Sí. Luego, de Semana Santa, los que viajan a CLF Houston, a México, pero también van a quedarse aquí en Bolivia, ¿no? Algunos. Por eso queremos realizar algún evento juntos. Eso por eso a través del grupo de la iglesia, ¿no? Cualquier cosa informaremos, pueden escuchar, ¿no? Atentamente, cualquier cosa avisaremos. Si hoy día culto de la tarde, 3 de la tarde hay. Entonces, hoy día también llegaron primera vez aquí nuestra iglesia, nuestro culto, primera vez llegaron esta. O algunos familiares invitaron. Que hay, ¿no? Primera vez, ¿no? Ah, sí. Ah, puede levantarse, ¿sí? De pie, ¿no? Puede levantar, que conozca, ¿sí? Sí, muchas gracias, ¿sí? Sí. Tal vez aquí todos los hermanos, ¿no?
pueden saludar, abrazar, caliente. ¿Sí? Tal vez nuestra iglesia viene, se siente frío, no saluda bien. Claro, humanamente también, ¿no? Necesita atender, recibir. Después, en un corazón abierto, puede escuchar este evangelio más importante. Entonces, luego, terminando culto, aquí primer piso, preparamos aula del evangelio. No regrese rápido, sí, por favor, ¿no? Que aunque tiene algunas cosas, todo en su casa, un rato habla del evangelio, preguntando sobre la salvación. Aquí iglesia explica, ¿verdad? ¿No? Somos limpios, no tenemos pecado. Como es Cristo murió, aunque yo sé Cristo